Siguiendo con nuestro análisis del campo de los números reales, vamos ahora a hablar del conjunto de los números irracionales, que representamos con una i con doble raya. Por ejemplo, pensemos que tenemos la ecuación x cuadrada igual a 2, la cual se presenta cuando, por ejemplo, queremos calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lados iguales y que miden una unidad. Si esto lo queremos calcular, pues aplicamos el teorema de Pitágoras, en donde la suma de los cuadrados de las hipotenusas es igual al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, eso está expresado algebraicamente aquí, en donde x cuadrada es igual a 1 al cuadrado más otro 1 al cuadrado. Hacemos operaciones, 1 al cuadrado es 1, el otro 1 al cuadrado también es 1, sumados son 2. X cuadrada es igual a 2, que es justo el problema que tenemos aquí. Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros y resulta que x es igual a la raíz de 2. Toda raíz cuadrada tiene doble signo. Aquí, como estamos hablando de una longitud, consideramos únicamente el signo positivo fuera del radical. Bueno, pues esta solución que aparece aquí, este radical raíz de 2, es un número irracional, el cual tendremos que calcular su valor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a hacerlo por un medio que se llama un procedimiento de iteraciones sucesivas, es decir, por aproximaciones, para lo cual podemos considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que 1 al cuadrado pues es 1 y que 2 al cuadrado es 4. Entonces, el valor de raíz de 2 tendrá que estar comprendido entre 1 y 2. Y eso es lo primero que afirmamos. La raíz de 2 debe ser mayor que 1 y menor que 2. Bueno, si queremos aproximarnos, podemos darle una cifra decimal de aproximación. Aquí sabemos que tenemos 1 menor que raíz de 2 y a su vez es menor que 2, pero no hay cifras decimales. En cambio acá, si nosotros agregamos una cifra decimal y calculamos el cuadrado, vamos a ver qué pasa. Si tengo 1.1, esto es 1.21 al elevarse al cuadrado. Si tengo 1.2, esto es 1.44. Si tengo 1.3, esto es 1.69. Si tengo 1.4, es 1.96. Si tengo 1.5, esto es 2.25. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor al elevarse al cuadrado es menor, pero este ya es mayor. Por lo tanto, quiere decir que la raíz de 2 está comprendida entre 1.4 y 1.5. Eso es lo que podemos afirmar aquí. Si seguimos con este mismo procedimiento y ahora consideramos dos cifras decimales, sabiendo que está entre 1.4 y 1.5, pues podemos dar una cifra anterior, por ejemplo 1.41, 1.42. ¿Y qué pasa aquí luego? Que en la primera es menor, pero en la segunda ya es mayor. ¿Eso qué me va a permitir decir? Quiere decir que la raíz de 2 está entre estos dos valores, entre 1.41 y 1.42, tal como estamos afirmando aquí. Si este procedimiento lo continúo, ahora considerando tres cifras decimales, vamos a ver qué pasa. Tengo 1.411, es menor, 1.412 es menor, así hasta 1.414, todavía es menor que 2, pero en 1.415 ya es un valor mayor que 2. Entonces, de este cuadro, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener que 1.414 es menor que la raíz de 2 y a su vez es menor que 1.415. Si ahora consideramos cuatro cifras decimales, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a probar. 1.4141 al cuadrado me da esto. 1.4142 al cuadrado me da esto. 1.4143 me da esto. Lógicamente aquí ya se pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz de 2 está entre estos dos valores. Y eso es lo que afirmo aquí. Bueno, si ustedes ven, este proceso lo puedo continuar indefinidamente hasta que tenga yo muchas cifras decimales. Lógicamente, el proceso va a continuar hasta el infinito, porque esto me está generando un número irracional que es la expresión decimal de la raíz de 2. Raíz de 2 es una fracción decimal no periódica e infinita, es decir, no termina.
¿Cuántas cifras puedo tener aquí? Pues las que quiera, las necesarias, pero nunca voy a encontrar aquí una cifra que se repita una después de la otra. Es decir, siempre van a ser cifras alternadas. Se genera una fracción decimal no periódica e infinita, a diferencia de los números racionales, que ahí las fracciones decimales son periódicas. Aquí no son periódicas. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir con el problema de encontrar cuánto vale la raíz de 2. Entonces podemos utilizar un procedimiento que fue atribuido a los griegos por medio de una construcción geométrica. Vamos a dibujar el triángulo que teníamos en nuestro problema original, la figura de la orilla, y lo vamos a construir ahora sobre la recta numérica. Y por medio de un compás vamos a trazar un arco de tal manera que al intersectarse con la recta numérica me dé el valor de la raíz de 2. Eso que describí en palabras corresponde a esta figura. Si ustedes observan, yo ahí dibujé mi triángulo sobre la recta numérica. Un lado es unitario, tal como aparece aquí. De aquí para acá mide 1 unidad. El otro lado también es unitario, mide lo mismo, es un triángulo isósceles. Y haciendo vértice en este extremo, en el vértice donde está el 0, con un compás, puedo yo trazar un arco que me defina en dónde se encuentra el valor de la raíz de 2. Si yo apoyo el compás aquí y trazo, verán que va a caer en un punto sobre la recta numérica y ese punto le corresponde a la raíz de 2. Ah, pues ese valor que hemos puesto ahí es precisamente el valor exacto. Es decir, eso vale raíz de 2 y es un punto localizado sobre la recta numérica. Sin embargo, la fracción decimal no periódica que nosotros encontramos es un valor aproximado. Entonces, los números irracionales, esos son fracciones decimales que no son periódicas, que tienen valores aproximados, no exactos, pero que es su forma de representarse como una fracción decimal no periódica. Por lo general, los números racionales algebraicos, como el que acabamos de calcular, están formados por raíces de cualquier número que no son exactas, de cualquier índice. Por ejemplo, todas las que estoy poniendo aquí, raíz de 2, de 3, de 5, raíz cúbica de 4, raíz cúbica de 7, raíz quinta de 7, raíz cuarta de 20, etc. Todos esos números son números irracionales. Son raíces que no son exactas y que pueden expresarse con fracciones decimales no periódicas. Veamos qué pasa con esta figura que está por acá. Se llama espiral de Arquímedes y se construyó en la antigüedad para obtener a los números irracionales algebraicos y ver cómo se van generando. Por ejemplo, vuelvo a dibujar aquí el triángulo que yo calculé de lados unitarios y calculo su hipotenusa, que aquí la llamo x. X es igual a la raíz de 2. Hago en ese primer triángulo pues el mismo proceso que hice anteriormente y encuentro que la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. Trazo mi arco y si ustedes ven, cae justo en el punto donde está la raíz de 2. Bueno, ahora hago lo siguiente. Perpendicular a esta hipotenusa, trazo un cateto también de lado unitario. Aquí es un ángulo de 90 grados. Aquí mide 1 y esta hipotenusa ahora se convertirá en un cateto que medirá raíz de 2. Y vuelvo a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué hago? Pues un cateto mide raíz de 2 al cuadrado, el otro mide 1. Elevando al cuadrado a ambos es 2 más 1, que es 3. Extraigo la raíz y esto mide raíz cuadrada de 3. Es decir, este cateto Y vale raíz de 3. Vuelvo a tomar mi compás y trazo un arco sobre la recta numérica. ¿Y qué obtengo aquí? Un punto que es el valor exacto de la raíz de 3, expresado como radical, como número irracional. Sigo. Hago lo mismo, trazo otro lado unitario, formando un ángulo de 90 grados
con la hipotenusa anterior y calculo ahora el cateto z. Bueno, uno mide raíz de 3, el otro mide 1. Raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, elevamos al cuadrado y es 3 más 1, que es 4. Raíz cuadrada de z cuadrada es más o menos raíz cuadrada de 4. ¿Y quién es eso? Pues es ni más ni menos que 2. ¿Qué pasa? Pues que raíz de 4 no es un número irracional. Es completamente racional porque la raíz es exacta. ¿Qué hago ahora? Trazo con mi compás este arco. ¿Y qué creen? Cae exactamente en el 2, porque la raíz de 4 es 2. Bueno, si ustedes ven, esto lo puedo continuar también indefinidamente y se me va a generar una espiral conocida como espiral de Arquímedes que me va a permitir a mí calcular todos los números irracionales y su colocación sobre la recta numérica. ¿Esto qué me representa? Me representa que los irracionales son también números y que pueden ser localizados con toda precisión en la recta numérica. Por otra parte, existen también otros números irracionales, que los vamos a llamar números irracionales trascendentes. Por ejemplo, el número pi, que todos ustedes conocen, el número e y el número phi. Pi ya sabemos que es la relación entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Y vamos a ver ahorita cómo o cuánto valen y cuál es su origen. Bueno, todos los números irracionales ocupan su lugar en la recta numérica, al igual que los naturales, los enteros y los racionales. Eso lo vamos a ver en la figura que está de este lado, al final del otro pizarrón. Bueno, dije yo, tenemos números irracionales, aquí hay un error, debe ser irracionales aquí, que son irracionales trascendentes. Estos números irracionales trascendentes son precisamente los que vamos a detallar. Vamos a mencionarlos y vamos a ver cuáles son. Bueno, estos irracionales trascendentes, el primero de ellos es el número pi. Yo tengo ahí una circunferencia en la cual dibujé su perímetro y tengo también dibujado su diámetro. La relación que existe entre el perímetro y el diámetro, es decir, P entre D, en cualquier circunferencia, sea la que sea, es igual a una constante que vale pi, es decir, 3.1415926, etc. ¿Por qué razón? Si ustedes tomasen el diámetro aquí y lo colocaran sobre la circunferencia, verían que cabe una, dos, 3 veces y una fracción irracional. Es decir, esta relación se cumple para cualquier circunferencia. Siempre el perímetro relacionado con el diámetro siempre es igual a un valor constante que es pi. Y que se ha determinado que es el número racional 3.1415926, etc. Es decir, es también un número irracional, no periódico e infinito. El siguiente es el número e. Este número es muy utilizado en matemáticas, en cálculo diferencial, en funciones logarítmicas, exponenciales, porque es la base de los logaritmos naturales y se define como un límite. ¿Qué es esto? Bueno, pues algo que van a ver más adelante, pero lo expreso. Es el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión 1 más 1 entre n elevado a la n. ¿Cómo puedo obtener esto? Pues le voy dando valores a n. Si n vale 1, ¿cuánto vale esto? Si n vale 2, ¿cuánto vale esto? Si n vale 3, ¿cuánto vale esto? Si n vale 10, ¿cuánto vale esto? Y así sucesivamente. Si damos muchos valores, números muy, muy grandes, vamos a ver que este valor siempre se va a acercar a un número que es el número e, que es 2.718281.8. Es decir, este valor, este límite, converge o se acerca a este número. Este número es muy importante en matemáticas por todo lo que son las funciones exponenciales y logarítmicas, porque estas funciones nos representan modelos de muchos fenómenos, por ejemplo, el aumento del COVID, y que nos explican muchas cosas que pasan en
la naturaleza mediante un modelo matemático. El tercer número es el número phi. Es el número que define la razón áurea de un segmento. Esta razón áurea tiene que ver con el arte, tiene que ver con las proporciones que guardan los objetos, por ejemplo, en una pintura, por ejemplo, en la arquitectura, por ejemplo, en un edificio. Y está definido como raíz de 5 menos 1 sobre 2. Ese valor es aproximadamente igual al irracional 0.618033988, etc. Este número es también importante. Es el que está relacionado con las proporciones perfectas y que forma la razón áurea. Estos tres números irracionales trascendentes, pi, e y phi, son los principales números irracionales que tenemos. Y forman, junto con los irracionales algebraicos que mencionamos anteriormente, como raíz de 2, raíz de 3, raíz cuarta de 11, etc., al conjunto de los números irracionales. Es decir, estos forman un conjunto aparte, todos los irracionales. Bueno, una aclaración extremadamente importante. No se deben confundir los números racionales y los irracionales. Ambos se pueden expresar como fracciones decimales. Los racionales son fracciones periódicas. Los irracionales no son periódicos. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, se parecen. Les pondré el símil que siempre pongo. Consideren ustedes una bebida de color oscuro, que a veces viene en un envase de color rojo o a veces viene en un envase de color azul. Ambas se parecen, pero no son las mismas. Lo mismo pasa con los racionales y los irracionales. Son números de naturaleza diferente. Bueno, ahora consideremos un diagrama de Venn, en el cual vamos a colocar los conjuntos de números que ya hemos estado estudiando todo este tiempo. Primero comenzamos con los naturales. Cuando estos no fueron suficientes, creamos los enteros y los enteros englobaron a los naturales. Cuando los enteros no fueron suficientes a la hora de establecer una división entre dos enteros, aparecieron los racionales. Los racionales entonces tienen dentro de su interior a los enteros y a los naturales. Y hasta aquí vamos con el conjunto de los números racionales, que son las fracciones comunes que también pueden expresarse como fracciones decimales periódicas. Ahora aparecen otros números, los números irracionales, que son fracciones decimales no periódicas, como ya lo he estado mencionando. Estas fracciones decimales no periódicas no tienen nada que ver con los racionales, ambos son diferentes. No hay ningún número que sea racional e irracional al mismo tiempo. Son conjuntos ajenos. Sin embargo, la unión de estos dos me va a dar como origen al conjunto que me interesa conocer, que es el conjunto de los números reales, que son con los que normalmente estamos trabajando. Si ustedes ven el diagrama, verán que los naturales son un subconjunto de los enteros y a su vez un subconjunto de los racionales. La unión de los racionales e irracionales me da como resultado el conjunto de los reales. La intersección entre racionales e irracionales es vacía, por lo que acabo de mencionar. Y finalmente, los números naturales son un subconjunto de los enteros, a su vez de los racionales y a su vez de los reales. Obviamente los irracionales también son un subconjunto de los reales. Si en la recta numérica yo dibujo esto, veremos, primero que nada, que aquí aparecen los enteros, a distancias iguales y separados entre ellos. Luego aparecieron los racionales van a ocupar lugares entre los enteros. Es un conjunto denso porque siempre podemos encontrar racionales entre dos enteros. ¿Cuántos? Muchos. Aquí puse algunos, pero pues no pongo todos porque se complica el diagrama. ¿Qué quiere decir eso? Que los racionales van ocupando su lugar en la recta numérica en los espacios comprendidos entre los enteros. Luego aparecen los irracionales, que también van a ocupar su lugar en la recta numérica. ¿En dónde? Pues en los huecos que van quedando. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos representados en la recta numérica me van a conformar al conjunto de los números reales. Los números reales, entonces, son todos estos que hemos estado trabajando, que hemos estado platicando acerca de ellos,
y van a formar el conjunto con el que generalmente nosotros trabajamos y hacemos operaciones, es decir, el conjunto de los números reales. Bueno, entonces esto ya nos da un panorama más completo de los números reales, y entonces es también un subconjunto de Q que no lo puse, perdón, de R. Ya para que quede esto completo. Entonces, ahí tenemos ya, tanto en el diagrama de Venn como en la recta numérica, nuestros conjuntos de números que llevamos hasta ahorita. Como tarea les voy a pedir que se investiguen el origen y la deducción de los irracionales trascendentes E y Φ. Es decir, hay que buscar de dónde vienen, cómo se obtienen, cómo se llega a ellos. Van a tener que leer un poquito pues, para poder encontrar esto.